Cordial saludo para todos y todas. Bienvenidos a su clase de química. Hoy vamos a hablar acerca de las leyes que rigen el comportamiento de los gases. Recordemos que anteriormente hablamos acerca de los estados de agregación de la materia, las características de los líquidos, de los sólidos y de los gases. Entonces nos vamos a enfocar un poco más en los gases. ¿Bien? Recordemos que hay tres variables que vamos a tener en cuenta al hablar de los gases. La primera es la temperatura, la segunda es el volumen y la tercera es la presión. Bien, la temperatura es la cantidad de calor que posee el cuerpo, en este caso el gas. El volumen es el espacio que ocupa dicho gas y la presión es la fuerza que ejerce ese gas sobre el recipiente que lo está conteniendo. Bien, entonces recordemos un poco acerca sobre todo acerca de la presión. El volumen de un gas está dado por el recipiente que lo contiene, ¿sí? Supongamos que este es el recipiente y recordemos que las moléculas de los gases están muy separadas entre ellas. Bien, al estar separadas, estas moléculas están en constante movimiento, ¿bien? Y chocan unas con otras. Estos choques son elásticos. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas no pierden energía al chocar unas con otras ni al chocar contra las paredes del recipiente. ¿Bien? Entonces, el volumen está determinado por el recipiente. Si yo tengo el gas en una botella, ese es el volumen que tiene el gas, el de la botella. Si yo tengo el gas en una olla express, pues el volumen será el de la olla express. Ahora, ¿qué es la presión? Como estas moléculas están moviéndose y chocando unas con otras, ellas chocan también contra las paredes del recipiente. Y al chocar contra estas paredes hacen fuerza, ejercen una fuerza contra las paredes de dicho recipiente, y esa fuerza que ejercen es lo que llamamos nosotros presión, la presión del gas. La presión, la temperatura, recuerde que nosotros la medimos en grados Kelvin, el volumen lo medimos en litros y generalmente la presión se mide en atmósferas. Ahora, hay otras medidas para cada una de estas variables. La temperatura también la podemos medir en grados centígrados o en grados Fahrenheit. Los litros, perdón, el volumen en litros o en centímetros cúbicos o en mililitros. Y las atmósferas, perdón, la presión puede ser en atmósferas o en torricelis o en milímetros de mercurio o en baros o en pascales. Bueno, hay muchas medidas, pero estas son las medidas que se utilizan más. Entonces vamos a utilizar estas pues en nuestros ejercicios que hagamos más adelante. Bien, ahora usted tiene que saber que nosotros ya trabajamos unidades de medida, ya trabajamos factores de conversión. Entonces usted puede saber, por ejemplo, que una atmósfera son 760 torricelis o que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Eso es bueno saberlo si necesitamos hacer la conversión a otra unidad de medida. O que un litro, pues un litro son 1000 mililitros o también son 1000 centímetros cúbicos. Bien. O que los grados Kelvin o centígrados, nosotros ya hemos hecho ejercicios frente a esto. Y usted puede ir, rebobinar un poquito, revisar su cuaderno y observar las equivalencias. Bien, ya teniendo claro esto, que es presión, que es volumen, que es temperatura y las medidas que utilizamos, hoy vamos a hablar acerca de la ley de Boyle. Bien. La ley de Boyle nos permite analizar el comportamiento de un gas. ¿Qué dice la ley de Boyle? Que cuando la temperatura es constante, ¿qué quiere decir? La temperatura se mantiene, no se calienta, no se enfría, pues perdón por usar esos términos para que quede un poco más claro, no se eleva la temperatura, no disminuye la temperatura, sino que permanece la misma. Entonces, el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Volumen
y presión. ¿Qué quiere decir esto? Que si el volumen aumenta, entonces la presión disminuye. Eso significa inversamente proporcional. Si el volumen aumenta, la presión disminuye. O, ojo a esto, si el volumen disminuye, la presión aumenta. Si el volumen disminuye, la presión aumenta. ¿Por qué? Imaginemos que este es nuestro gas. Este es nuestro recipiente, ahí tenemos el gas que está contenido en ese recipiente. Recuerden que las moléculas están moviéndose, chocando unas con otras. Si el volumen aumenta, ¿qué quiere decir eso? Que el tamaño se va a agrandar. ¿Bien? Y el número de choques va a ser menor. ¿Por qué? Porque hay mucho más espacio. Entonces, si yo aumento el espacio, el volumen, la presión tiene que disminuir porque hay menos choques. Pero si por el contrario, el volumen disminuye, o sea, yo tomo este recipiente y lo hago más pequeño, el número de choques va a ser más, porque hay menos espacio, entonces las moléculas van a chocar mucho más entre ellas y contra el recipiente, y eso quiere decir que la presión va a aumentar. Por eso, si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si el volumen disminuye, la presión aumenta. Eso significa inversamente proporcional. Bien. Matemáticamente esto se representa de la siguiente manera. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esta es la fórmula matemática que corresponde a la ley de Boyle. Bien. Esta es la fórmula matemática. Entonces, vamos a resolver un ejercicio que tengo aquí escrito. Espero que usted pueda tomar apuntes del ejercicio. Si no tiene que tomar apuntes, le invito a que pause el video, vaya, tome un cuaderno y escriba los datos que le voy a dictar a continuación. Dice, hay una cantidad de nitrógeno que ocupa un volumen de 30 litros y una presión de 2 atmósferas. Pregunta, ¿qué volumen ocupará cuando la presión sea de 0.5 atmósferas? Entonces, lo primero que hacemos nosotros es tomar apuntes de las variables. Presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Que hay un nitrógeno allá en un recipiente, no sabemos cuánto nitrógeno hay, no nos interesa en este momento, que ocupa un volumen de 30 litros. 30 litros es el volumen 1. A una presión de 2 atmósferas, esa es la presión 1. Y le pregunta, ¿qué volumen ocupará? O sea, el volumen 2, no lo sabemos, podemos ponerle X. ¿Qué volumen ocupará cuando la presión sea 0.5 atmósferas? Esa sería la presión 2. Entonces, dése cuenta que en nuestra ecuación tenemos la presión 1, tenemos el volumen 1, tenemos la presión 2 y no sabemos el volumen 2. Cuando en una ecuación como estas hay una sola incógnita, yo lo que hago es la operación matemática de despejar. ¿Qué es despejar? Dejar la incógnita solita. Entonces, esta presión 2 tiene que irse de ahí. ¿Para dónde va? Para este lado de la ecuación. Como presión 2 en este lado está multiplicando, pasa al otro lado de la ecuación a hacer la operación contraria, que es dividir. Entonces eso quiere decir que la presión 1 por el volumen 1 dividida entre la presión 2 es igual al volumen 2. ¿Bien? Entonces, presión 1, ¿cuánto es? 2 atmósferas. Por volumen 1, ¿cuánto es? 30 litros. Dividido entre
Presión 2, ¿cuánto es? 0,5 atmósferas es igual al volumen 2. Aquí podemos cancelar unidades iguales, atmósferas y atmósferas. Y el resultado nos va a quedar en litros, porque necesitamos averiguar litros. Antes de decirles el resultado, analicemos. El volumen tendrá que aumentar o tendrá que disminuir. Bien, en el momento 1 el volumen está en 30 litros. La pregunta es al final, ¿cuánto habrá? Entonces, yo miro, al comienzo había 2 atmósferas y al final solamente hay 0,5 atmósferas. La presión disminuyó. Bien, entonces si la presión disminuyó, ¿qué le pasa al volumen? Aumenta. Bien, porque son inversamente proporcionales. Aquí, en el momento 1 había 2 atmósferas, en el momento 2 hay 0,5 atmósferas, quiere decir que la presión disminuyó. Yo ya puedo anticipar que el volumen 2 tendrá que haber aumentado. O sea que si aquí en el momento 1 había 30 litros, aquí tiene que haber más litros de volumen. Entonces hagamos la operación. 2 por 30 me da 60. Dividido entre 0,5, eso me da 120 litros. Ese es el volumen 2. Les pido el favor que ustedes en sus casas, ahí con la calculadora, rectifiquen la operación. 2 por 30, 60 dividido entre 0,5, da 120 litros, confirme. Bien, entonces eso confirma que al disminuir la presión, el volumen aumenta. Se cumple la ley de Boyle. Bien, en algunas ocasiones le pedirán a usted hallar la presión 2 o el volumen 1. Lo que usted tiene que tener claro es que debe tomar apuntes de las variables y eso nos va a permitir desarrollar nuestra ecuación de una manera más sencilla. Con esto terminamos el tema de hoy, la ley de Boyle, leyes de los gases. Hoy la ley de Boyle, la próxima clase hablaremos de otras leyes. Les agradezco mucho su atención, espero que haya quedado claro el tema, déjenme saber a través de sus comentarios y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.